Me llamaron el hijo basura por no estudiar medicina como mi hermano Dorado, pero cuando él se negó a donar dinero y sangre a mi madre, fui yo quien lo hizo. Ahora que se salvó, le agradece solo a él mientras me sigue llamando basura. Durante toda mi maldita adolescencia, y buena parte de mi adultez temprana, crecí con la idea clavada en la cabeza de que yo era el descarte de la familia, el hijo de segunda categoría. El que se había equivocado de vida, de camino, de todo. No porque fuera un delincuente ni mucho menos, ni porque me drogara, robara o hiciera un desastre de mi existencia, sino por algo mucho más simple, no estudié medicina como mi hermano Tomás. Y eso, en los ojos de mi madre, era suficiente para considerarme un maldito fracaso. Según ella, desde que Tomás salió con una beca para estudiar en una universidad de renombre, se volvió la luz de sus ojos, el reflejo del esfuerzo, el hijo que cualquiera querría tener. Mientras tanto, yo era el que limpiaba bujías y cambiaba aceite a domicilio, el que llegaba a casa con las manos negras de grasa y olor a gasolina. El que no tenía tiempo para lucirse en cenas familiares porque siempre estaba cubriendo turnos dobles en el taller. Mi madre decía que mi trabajo no era real, que solo me la pasaba ensuciándome por gusto, y que si al menos tuviera algo de visión, habría seguido los pasos de mi hermano y no desperdiciado mi juventud entre fierros y sudor. Pero lo que más me jodía no era lo que decía, sino cómo lo decía. Porque no era que yo lo estuviera inventando ni que tuviera baja autoestima ni nada de esas mierdas que la gente dice para justificar lo injustificable. Es que lo decía en voz alta, en serio, frente a otros. Como aquella vez que en plena Navidad, mientras yo le llevaba un regalo hecho con mi propio dinero, una cadena de plata con sus iniciales, ella lo abrió. Lo miró y dijo: seguro lo compraste en esa tiendita de baratijas al lado del taller, ¿no? Y luego volteó con una sonrisa perfecta a abrazar a Tomás, que le había traído una bufanda de cashmere que, según ella, sí era un regalo de verdad. En ese instante yo quise que la tierra me tragara, pero simplemente apreté los dientes, me metí a la cocina y me encerré a lavar los platos sin decir una sola palabra, porque ya sabía que si decía algo, ella iba a responder con su clásico: no seas tan sensible, hijo, a todo le haces drama. Tomás, por supuesto, jugaba su papel a la perfección. Siempre aparecía vestido como de catálogo, con su corte de pelo impecable, su bata blanca de prácticas que nunca se manchaba de verdad, y su tono de voz pausado, como si cada palabra fuera una sentencia de sabiduría. Le encantaba hablar de sus clases, de los casos clínicos que estudiaba, de cómo algún día iba a sacarnos de pobres cuando lograra trabajar en uno de esos hospitales donde los doctores no sudan ni se agachan. Solo caminan con la frente en alto mientras los demás les rinden tributo. Y mamá lo escuchaba embobada, como si cada cosa que decía fuera un poema. Yo, mientras tanto, me limitaba a comer en silencio y esperar que nadie me preguntara nada, porque cada vez que abría la boca era para justificarme, para explicar que estaba ahorrando para abrir mi propio taller. Que había tomado cursos nocturnos en línea de mecánica avanzada, que tenía clientes fijos y que incluso algunos pagaban por adelantado porque confiaban en mi trabajo. Pero para ellos, todo eso era aire. Eso no es estabilidad, decía mi madre. Eso no es futuro, repetía como si fuera un mantra. Hubo un punto en el que me acostumbré. Dejé de intentar ganarme un lugar. Me volví invisible en las reuniones, funcional como una silla más, necesario para levantar sillas o llevar hielos, pero prescindible cuando se trataba de elogios o agradecimientos. Lo acepté porque pensé que al final del día eso no me mataba. Mientras tuviera mi espacio, mis clientes, mis fierros, podía soportar que la familia me viera como el hijo basura. Hasta que pasó lo de mamá. Hasta que llegó la enfermedad. Y entonces todo el peso de los años cayó encima como un camión sin frenos. A mamá le diagnosticaron una anemia severa. No era cáncer, pero era algo cabrón que le bajaba las defensas al piso y la dejaba tan débil que no podía ni subir las escaleras sin marearse. Requería transfusiones frecuentes y un tratamiento que la aseguradora apenas cubría por encima, como para decir que algo hacían pero dejando fuera los medicamentos más importantes. El hospital nos explicó que necesitaban sangre O negativo, que había una escasez en el banco, y que además se requería un fondo económico para las medicinas que no estaban en el plan básico.
No sé cómo describir la sensación de impotencia que me atravesó cuando vi a mi madre, tan débil, tan callada, por primera vez sin su tono de voz sarcástico, mirando el piso sin saber si iba a salir de esa. Y aún así, en ese cuadro tan jodido, no me nombró a mí. Miró a Tomás. Lo miró como si ya supiera que él, su hijo perfecto, vendría con capa y espada a salvarla. Pero no. Tomás, con esa voz de imbécil neutral y distante que usa cuando no quiere quedar mal con nadie, dijo que no podía volar desde Baltimore, que estaba en medio de una rotación quirúrgica, que si se ausentaba podía poner en riesgo su residencia, que su sangre no era compatible, y que además no quería interferir con el sistema del hospital porque podría verse poco ético. Yo lo escuché con las tripas retorcidas, mientras mamá asentía con la cabeza como si todo eso tuviera sentido, como si fuera lógico que su hijo doctor estuviera demasiado ocupado para estar ahí. Me fui sin decir nada. Caminé como zombi al estacionamiento, subí al Impala y me quedé dentro unos minutos en silencio. Luego conduje hasta el centro de donación, firmé lo que había que firmar, me dejé sacar lo que necesitaban y doné hasta lo que no sabía que tenía. Sangré por ella. Literalmente. Esa fue la primera vez en mi vida que no esperé nada a cambio. Ni gracias, ni aplausos, ni una sonrisa. Solo quería que viviera. Que no se muriera. Porque a pesar de todo, era mi madre. Pero el universo, que siempre tiene un humor tan hijo de puta, decidió devolverme el favor de la peor manera. Cuando despertó de su primera crisis, pálida y con los labios secos, lo primero que dijo no fue ¿cómo estás?, ni ¿dónde está mi otro hijo?, ni gracias. Sabía que Tomás no me dejaría sola. Y yo, con el brazo aún vendado por la transfusión, con la cuenta bancaria vacía porque pagué los primeros medicamentos de mi propio ahorro, solo pude reírme bajito, sin fuerza, porque entendí que para ella nunca fui suficiente. Y si eso no era suficiente para romper a alguien, entonces no sabía que lo sería. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía aún, era que ese día no solo me rompí, también decidí que ya no iba a dejar que nadie me limpiara los pies con mi propia sangre. Esa fue la última vez que me tragué algo sin escupirlo después con todo el veneno que merecían. Actualización 1. Pasó un mes entero desde esa madrugada en el hospital, desde esa frase que todavía hoy me retumba en la cabeza como si la hubiera grabado en un puto casete que alguien rebobina todas las noches cuando intento dormir. Volví al taller con el brazo vendado, con los nudillos hinchados y el cuerpo deshidratado por la cantidad de sangre que había donado, pero más que eso, regresé con algo distinto metido muy adentro. Algo que no era tristeza ni decepción, sino una mezcla jodida entre rabia cruda y una claridad que hasta entonces nunca había tenido. Seguí trabajando como si nada, sonriendo a los clientes de siempre, limpiando bujías, arreglando escapes, cargando baterías y ajustando riñes con las mismas manos que habían firmado las autorizaciones médicas para mi madre. No hablé con nadie de lo que había pasado, no le conté a mis amigos, ni siquiera respondí los mensajes de mis primos preguntando cómo seguía la tía. No me salió. Había algo en mi pecho que se sentía como cuando un cable hace falso contacto, chispeante, peligroso, constante. Una puta sensación de que algo iba a estallar. Mamá volvió a casa a los pocos días. Más pálida, más delgada, pero con esa lengua afilada intacta. Se movía despacio, se quejaba de los mareos y de los vómitos, pero aún así, tenía suficiente energía para dejar claro que no quería visitas innecesarias, que el desorden le irritaba y que si iba a estar en reposo. Entonces necesitaba que su casa estuviera limpia, ordenada y callada. Me pidió que por favor no prendiera la compresora del taller en la noche porque el ruido la hacía sentir peor, y que no estacionara el Impala tan cerca de la entrada porque le daba mala vista desde la sala. Yo no dije nada. Me limité a sentir y hacer lo que me pedía, como si fuera un pinche empleado de medio tiempo que alquilaba espacio en la casa de una señora amargada. No su hijo que había estado al borde del colapso físico por intentar salvarle la vida. No importaba. Lo tragaba todo. Mordía la lengua, apretaba el puño, cerraba los ojos. Porque pensé que, después de todo, si se salvó, entonces valía la pena. Pero lo que vino después fue como una bofetada con la mano abierta. Una tarde,
Cuando llegué del trabajo, me encontré con que la sala estaba decorada. No con adornos navideños ni con flores para levantarle el ánimo, no. Había cartulinas colgadas, serpentinas, una pancarta hecha a mano que decía Nuestro Ángel en bata blanca y una mesa servida con platillos que no se cocinaban en esa casa desde hacía años. En ese momento pensé que quizá era algún tipo de sorpresa, algo simbólico, una forma de agradecerme, de romper ese silencio raro que nos envolvía desde la hospitalización. Pero en cuanto crucé la puerta, me di cuenta de lo equivocado que estaba. Mi madre me miró desde la cocina, con el delantal puesto, y me dijo que me apurara a cambiarme porque esa noche íbamos a tener invitados. Y no solo eso, necesitaba que la ayudara a mover los muebles, a poner hielos en las bebidas y a colocar las servilletas que había doblado en forma de bata médica. Pregunté qué carajos estaba pasando, todavía sin entender bien, y ella, sin detenerse a explicarme demasiado, soltó algo que me dejó helado: vamos a celebrar a Tomás, hijo. Quiero que sepa lo orgullosa que estoy de él. Yo me quedé parado como un idiota con las llaves en la mano y el sudor todavía pegado al cuello del overol. Quise preguntarle si estaba de coña, si se daba cuenta de lo que decía, pero no hizo falta. En cuestión de minutos empezaron a llegar los invitados, la tía Lupe, el tío Ángel con su nueva esposa, un par de vecinos y hasta una excompañera suya del antiguo trabajo en la oficina del condado. Todos llegaban con regalos envueltos en papel brillante y botellas de vino barato. Tomás llegó el último, como si supiera que lo estaban esperando a él. Traía una chaqueta de cuero nueva, su estetoscopio colgando del cuello como si acabara de salir del quirófano y la misma sonrisa de autosuficiencia que le conocía desde que éramos niños. Cuando mamá lo abrazó y le dijo mi héroe, sentí que el mundo se me iba al carajo. Durante la cena, nadie mencionó mi nombre. Ni una sola vez. Ni siquiera cuando se hablaba de las transfusiones, de lo milagroso que había sido que todo se resolviera tan rápido, de la suerte de tener a un médico en la familia. Cuando traté de corregir, de mencionar que yo fui quien firmó los papeles, quien donó la sangre, quien pagó los medicamentos que no cubría la aseguradora, mamá me interrumpió con una risa incómoda y me dijo, frente a todos, que no hiciera un show. Que no todo tiene que girar en torno a ti, por favor. La tía Lupe alzó su copa y brindó por el hijo que siempre estuvo ahí. Yo solo miré el fondo del vaso con la garganta cerrada, sin decir una palabra. En algún momento me levanté, fui a la cocina y empecé a lavar los platos como si eso me devolviera el control de algo. Estaba fregando una bandeja de vidrio cuando escuché desde el patio la voz de Tomás, jactándose con unos primos sobre cómo una vez mamá se muera, yo vendo esta casa y me largo a California. Ya me cansé de este pinche desierto. Dijo que con ese dinero podía pagarle la operación de nariz a su novia, que así podría quedar lista para irse juntos a Los Ángeles. Me temblaron los dedos. Se me cayó un tenedor en el agua sucia. Me quedé quieto. Y ahí lo supe. En ese instante exacto, con los trastes hasta la madre, las manos mojadas y la dignidad hecha mierda, entendí que no bastaba con callarme más. No bastaba con hacerme a un lado y soportar. Porque el cabrón no solo me robaba el mérito, también se burlaba de todo. Usaba a mamá como comodín, como puente, como cajero automático. Y si ella no quería ver la verdad, pues entonces iba a ser yo quien la pusiera frente a sus ojos, aunque tuviera que arrastrar cada mentira con las uñas. No por venganza, me repetí. No por revancha. Sino porque ya no podía permitir que el mismo hijo de puta que se había negado a donar sangre, ahora se colgara la medalla de mártir. Me prometí que algún día, no muy lejano, la próxima reunión familiar no se haría para alabarlo, sino para que todos lo vieran por lo que realmente era. Y si en el camino yo tenía que mancharme las manos, pues qué más daba. Ya estaban sucias de antes. Actualización 2. Había pasado poco más de 3 meses desde aquella escena patética en la que terminé fregando platos con las orejas hirviendo mientras en el patio se brindaba por un héroe inexistente. El maldito tiempo, en lugar de calmarme, me encendía más. Porque cada día que pasaba sin que nadie dijera nada, sin que nadie reconociera lo que había hecho, sin que al menos mi madre se dignara a preguntarme cómo había pagado esos medicamentos, se sentía como una escupida más en la cara.
Y aún así, me hice el huevón. Fingí normalidad. Me presentaba a trabajar temprano, atendía a mis clientes con buena cara, iba al súper a comprarle las cosas que mamá necesitaba, incluso la llevaba a sus consultas cuando el transporte médico la hacía esperar demasiado. Todo eso mientras la escuchaba decir cosas como Tomás no tiene tiempo, pero al menos me llama, o hay que entender que lo suyo es una carrera de sacrificio, no como lo tuyo, que es más libre. Cada vez que soltaba algo así, yo tragaba saliva y me repetía a mí mismo, ya viene, ya va a llegar el momento. No iba a hacer nada sin pruebas. No iba a cometer el error de armar una escena solo por orgullo herido, porque en esta familia, si no tenías pruebas en la mano, te convertías en el resentido, en el envidioso, en el que está ardido porque el otro triunfó. Así que empecé a buscar. No algo para joderlo por joderlo, sino la verdad, la pura y maldita verdad. Porque algo no me cuadraba. Todo en esa historia de que él no podía donar, de que su sangre no era compatible, de que había ayudado desde lejos, algo ahí sonaba a puro humo. No era la primera vez que Tomás se inventaba excusas elaboradas para quedar bien. Desde que éramos adolescentes, ya tenía esa habilidad para manipular la versión de los hechos y salir bien librado. Como cuando una vez lo descubrieron copiándose en un examen de biología y logró convencer a la profesora de que en realidad estaba ayudando a otro compañero a no reprobar. El otro pendejo se comió la culpa y Tomás salió hasta premiado por empatía académica. Así que no era ninguna novedad. Solo que ahora el nivel era distinto. Ahora estaba jugando con la salud de mi madre. Y con mi esfuerzo. El primer paso fue volver al hospital donde atendieron a mamá. Fui un martes por la tarde, después de cerrar el taller. Llevaba una carpeta con todos los recibos que yo mismo había guardado, los pagos que hice con mi tarjeta de débito, los comprobantes de donación, el resumen de gastos que había solicitado justo después de su internación. Me presenté en el área de administración y pedí hablar con alguien que pudiera darme un desglose completo del tratamiento de mi madre. La señora que me atendió, una morena amable pero con cara de que ya había lidiado con demasiados casos como el mío, me explicó que solo podían entregarme información si yo figuraba como responsable financiero. Le pasé los documentos que tenía, y después de revisar un par de minutos, su expresión cambió. Al parecer, efectivamente, yo había autorizado y pagado más del 70% de los procedimientos. No solo eso, mi nombre aparecía como el único donante directo en el expediente de transfusión. Pregunté si había alguna mención de Tomás, algún registro, lo que fuera. Y ella, sin levantar la vista del monitor, simplemente dijo, no aparece. Insistí. Le pedí que revisara si había alguna donación a su nombre, si su sangre al menos estaba en el banco. Me miró como con lástima, como con ganas de decirme algo que no podía, y luego me dijo que la sangre que usaron para las primeras 2 transfusiones vino directo de mí. O negativo, como la de mamá. La sangre de Tomás, según el registro general del sistema, era A positivo. Incompatible. Salí de ahí con el corazón latiéndome en la garganta. No porque no lo sospechara, sino porque al fin tenía una puta certeza en las manos. Copié los registros, los sellé, los archivaron para mi consulta personal. Tenía la primera pieza del rompecabezas. Pero no era suficiente. Porque aunque probara que él no donó sangre, todavía podía sostener que ayudó económicamente. Que pagó tratamientos. Que cubrió con lo suyo desde lejos. Así que decidí ir más a fondo. Me puse en contacto con una de mis clientas de confianza, una señora llamada Ellen Jackson. Ella tenía un BMW que siempre se le dañaba en los momentos más inoportunos, y yo la había rescatado más de una vez en plena carretera. La señora trabajaba en un banco como supervisora de cumplimiento, de esas personas que revisan transacciones sospechosas para asegurarse de que no haya lavado de dinero ni fraudes. Y una vez me había dicho que si alguna vez necesitaba revisar un historial financiero por una duda razonable, ella me echaba una mano. Así que un viernes por la noche, me presenté en su casa con una botella de whisky barato y un gesto de incomodidad que ella notó de inmediato. Le conté una versión digerible de lo que pasaba. No le mentí, pero tampoco le di todos los detalles.
Le dije que creía que mi hermano había usado dinero destinado para nuestra madre en gastos personales y que quería entender mejor cómo se habían movido ciertas cuentas. Ellen, que tenía alma de justiciera, aceptó sin dudar. Lo que descubrimos en la semana siguiente me hizo hervir la sangre. Tomás, con todo su discurso de mártir, había hecho una serie de transferencias pequeñas pero constantes desde la cuenta conjunta que tenía con mamá, una que, según ella, solo se usaba para emergencias médicas, hacia una cuenta personal compartida con su novia. Ahí, desde esa cuenta, se pagaban boletos de avión a Las Vegas, noches en hoteles que costaban más de $300, restaurantes de lujo. E incluso una sesión de fotografía profesional que coincidía con el cumpleaños de ella. Todo eso justo en el mismo mes en que yo vendí mis herramientas más caras para poder comprarle los medicamentos a mamá. No sabía si llorar, gritar o romper algo. Me senté en la cama con el estado de cuenta impreso, con cada transacción marcada con fluorescente. Y sentí una mezcla tan jodida de furia y tristeza que estuve a punto de salir corriendo a casa de mi madre para echárselo todo en la cara. Pero me contuve. Porque todavía no era el momento. Todavía faltaban piezas. No bastaba con ponerlo en evidencia. Yo no quería solo un lo siento. Quería que se derrumbara todo ese personaje que había construido. Quería que ella lo viera tal como era. Que todos lo vieran. Y que nadie pudiera desviar la mirada. Así que guardé los papeles, cerré la carpeta y me hice la promesa más clara que me había hecho en años, la próxima vez que esa familia se reuniera para alabar a su hijo dorado. Iba a ser la última vez que pudieran fingir que él era el ejemplo a seguir. Y no porque yo lo dijera, sino porque los iba a obligar a ver, línea por línea, recibo por recibo, transfusión por transfusión, quién carajo había estado ahí cuando más se necesitaba. Lo mío no era rabia. Era ajuste de cuentas. Y apenas estaba empezando. Actualización 3. Casi 6 meses habían pasado desde que comencé a atar los hilos que, hasta entonces, todos parecían contentos con dejar sueltos. Para ese punto, ya no era simplemente una molestia lo que sentía, ni un rencor de esos que uno guarda para sí mismo y de vez en cuando saca a pasear como quien recuerda una vieja herida. No. Era una misión con nombre, fecha y destino claro. Me había tragado el resentimiento toda la vida, había aceptado ser el segundo plato en cada conversación, el borrado de cada historia familiar, el que nunca salía en las fotos de los marcos. Y hasta me había acostumbrado a que nadie esperara nada de mí más allá de que mantuviera el taller funcionando para que mamá no tuviera que pagar renta. Pero algo cambió ese día en que vi el resumen de transacciones que Tomás hacía con el dinero destinado al tratamiento de mamá. Algo se quebró dentro y no fue solo la paciencia, fue el silencio. Y cuando se rompe el silencio de alguien que estuvo callado toda la vida, no hay vuelta atrás. Me levantaba cada mañana a la misma hora, tomaba café negro sin azúcar, revisaba la lista de clientes del taller y, entre cambio de frenos y revisiones de motor, me sentaba a organizar papeles. Ya no solo tenía las copias selladas de los registros del hospital que confirmaban que yo fui el único donante de sangre compatible con mamá, y que el dinero que se usó para los medicamentos no salió mágicamente de ningún otro lado que no fuera mi tarjeta. Ahora también tenía los movimientos bancarios que conectaban las cuentas de Tomás con hoteles caros, vuelos, cenas y boutiques que nada tenían que ver con la enfermedad de mamá. Y como si el universo quisiera regalarme más pólvora para mi fuego, Ellen, la supervisora bancaria que se volvió mi aliada sin saberlo, me llamó una tarde para contarme que Tomás, además, tenía varias transferencias pequeñas hacia una cuenta secundaria que estaba a nombre de su novia pero que se movía con su propio correo electrónico. Le pedí que, por favor, todo lo que pudiera imprimirme, lo hiciera. Si iba a hacerlo, lo haría bien. Sin fisuras. Sin puntos ciegos. Y eso no fue lo único que descubrí. Mientras me hundía más en la mugre disfrazada de éxito que rodeaba a mi hermano, un mecánico amigo mío, Raúl, me escribió un día para contarme algo que al principio no entendí muy bien. Me dijo que un tipo que trabajaba en el hospital universitario donde Tomás hacía la residencia estaba vendiendo Ateral a otros internos.
No me interesaba demasiado al inicio, hasta que me mencionó que el tipo en cuestión tenía apellido latino, usaba bata aunque no era médico aún, y tenía fama de cerebrito con contactos. El corazón se me apretó. Le pedí que consiguiera más detalles. 2 días después me mandó una captura de pantalla de un grupo de WhatsApp donde alguien con el nombre de Tomás compartía códigos, precios y referencias de entregas. No podía creerlo. El mismo cabrón que mamá ponía en un pedestal por ser el ejemplo estaba metido hasta el cuello en tráfico de medicamentos con receta. Pasé noches sin dormir. No por culpa del insomnio, sino por la mezcla de ansiedad y planeación. Me hice una lista. Primero, limpiar el expediente. Segundo, construir la narrativa. Tercero, preparar el golpe. Porque sí, eso era lo que estaba planeando, un puto golpe quirúrgico que no dejara lugar a duda ni a interpretación. Tenía que ser perfecto, porque si fallaba, se me vendrían todos encima como siempre. Si lo hacía mal, dirían que solo quería ensuciar la reputación del buen hijo. Pero si lo hacía bien, entonces no podrían mirar a otro lado. Así que guardé cada recibo, organicé cada informe, subrayé con resaltador los nombres, las fechas, los montos. Y hasta marqué con lápiz rojo las veces en que Tomás había retirado dinero en efectivo el mismo día en que mamá me pedía que le ayudara con sus medicamentos porque no quería molestar al otro hijo que ya tenía demasiadas responsabilidades. Pero no todo fue estar metido en ese pozo de papeles y rabia. Mientras preparaba el desastre, también construía algo distinto, algo mío. Había invertido en unas herramientas nuevas, amplié mi cartera de clientes y comencé a ofrecer servicios a domicilio en zonas donde ningún mecánico quería ir porque eran barrios pudientes con gente complicada. A mí no me importaba. Me ponía mi overol, limpiaba bien el Impala y me presentaba puntual con una sonrisa. Muchos se sorprendían de que un tipo como yo supiera lo que hacía sin tener un diploma colgado en la pared, pero el resultado hablaba solo. Me hice de varios clientes fijos, entre ellos un par de médicos jubilados que, sin saberlo, me ayudaron a entender mejor los medicamentos que Tomás decía haber conseguido para mamá y que, sorpresa, ni siquiera coincidían con los que aparecían en las recetas del hospital. Cuando por fin sentí que el rompecabezas estaba completo, lo único que me faltaba era el escenario. Porque no iba a armar un escándalo por mensaje de texto ni a tirar indirectas en una reunión familiar cualquiera. No. Iba a ser público, innegable y, sobre todo, definitivo. Así que esperé. Esperé a que se acercara la fecha perfecta, esa que mamá consideraba sagrada, el Día de Acción de Gracias. Sabía que ese día se esmeraba, que decoraba la casa, que preparaba su pavó relleno con nueces y su famoso puré con salsa de arándano. Sabía que invitaba a toda la familia extendida, aunque yo muchas veces ni siquiera figuraba en la lista hasta último minuto. Este año, sin embargo, me lo pidió desde una semana antes: quiero que vengas temprano para que me ayudes a mover los muebles y a preparar el comedor. Tomás llega ese día por la mañana. Quiero que esté todo perfecto. Yo le dije que sí, sin una sola queja, y colgué sabiendo que esa sería la última vez que esa frase saldría de su boca con ese tono. Durante los días previos, dormí poco pero planeé cada detalle. Imprimí todo en alta calidad, hice copias en carpetas separadas, marqué las páginas que quería leer en voz alta y organicé los documentos en orden cronológico para que nadie pudiera decir que los había manipulado. No improvisaría nada. Iba a presentarlo todo como un puto fiscal. No por dramatismo, sino porque me lo debía. Me debía justicia. Me debía una puta limpieza de nombre que jamás me iban a dar voluntariamente. Y más aún, me lo debía mamá. Aunque no lo entendiera. Aunque ni siquiera se diera cuenta. Porque si yo había sangrado por ella, si había vaciado mis cuentas por ella, si había soportado la humillación más dolorosa de mi vida por ella, entonces al menos merecía que supiera a quien tenía en casa. Que dejara de creer que el oro venía en batas blancas y que entendiera que a veces el verdadero valor está en las manos sucias, en las rodillas raspadas, en las cuentas en rojo y en los brazos con agujas marcadas por transfusión. La cuenta regresiva estaba en marcha. El escenario estaba listo. Solo faltaba que se sentaran todos a la mesa.
Y ahí, justo cuando levantaran sus copas, sería el momento en que el hijo basura les dejaría claro quién carajo había estado ahí cuando nadie más quiso estarlo. La cena de acción de gracias no iba a tener sabor a pavo. Iba a saber a verdad. Y no todos la iban a poder tragar. Actualización 4. La casa olía a romero, ajo asado y ese pavo infaltable que mi madre empezaba a marinar desde 2 días antes. Como si el ritual de acción de gracias tuviera algún poder mágico para restaurar todo lo que estaba roto en esa familia. Desde la mañana, como cada año, la cocina estaba saturada de vapor y calor, con ella dando órdenes con su voz de general herido pero firme, y yo cumpliendo sin quejarme porque no quería levantar ninguna sospecha. Moví las sillas, alineé la mesa con precisión, coloqué los manteles que solo usaba una vez al año y hasta fui a comprar hielo extra cuando notó que no quedaba suficiente para las bebidas. A cada paso, mi cabeza martillaba con una sola idea, ya casi. No hablaba mucho, solo respondía lo justo. Ella notó mi silencio, claro que sí, pero lo atribuyó a mi típica apatía según sus palabras, esa misma que decía que me hacía ver más mecánico que humano. A eso de las 2 de la tarde llegó Tomás. No fue una sorpresa que entrara como si estuviera entrando a una sala de prensa. Traía una de esas gabardinas carísimas que seguro había comprado con el dinero que sacó de la cuenta de mamá. El maletín colgando como accesorio de diseñador y ese maldito estetoscopio de utilería que se ponía al cuello como si viniera directo de salvar vidas. Mamá se desvivió en abrazarlo. Lo tomó de la cara, lo miró con lágrimas en los ojos y le dijo algo que debió haberme molestado, pero ya no sé qué haría yo sin ti, mijo. Eres mi todo. Escuché eso desde el pasillo, con las manos apoyadas en la pared y la carpeta de documentos ya en el asiento del comedor, lista para ser abierta. La familia empezó a llegar poco a poco. La tía Lupe con su chaqueta de lentejuelas, el tío Ángel con su panza de cerveza y su nueva pareja que se hacía la interesante, primos que no veía desde hacía meses. Vecinos que se colaban como si fueran parte del árbol genealógico, y hasta una antigua compañera de secundaria de mi madre que apareció con una botella de vino diciendo yo no podía perderme esta cena, sobre todo este año. Que fue tan duro para todos, pero que gracias a Dios y a Tomás, se superó. Me mordí el labio con tanta fuerza que sentí el sabor a hierro mezclado con la bilis. La cena transcurrió como se esperaba. Mamá hizo su discurso, Tomás sonrió con esa falsa modestia que perfeccionó en la universidad. Todos rieron en los momentos apropiados y hasta hubo un intento de oración antes de cortar el pavo que terminó en un brindis improvisado. Nadie se acordó de mí. Nadie me preguntó cómo me había ido esos meses. Nadie reparó en que era yo quien había arreglado la bomba de agua del calentador de mamá sin cobrar un centavo, que era yo quien compraba sus medicamentos desde hacía semanas porque el seguro seguía sin cubrir todo. Era invisible. Hasta que dejé de serlo. Esperé a que comenzaran los postres. A que el ambiente se relajara lo suficiente como para que nadie tuviera excusas para levantarse. Cuando mamá trajo el pay de calabaza y todos estaban acomodándose para la última ronda de sobremesa, me levanté despacio, fui hasta el comedor, tomé la carpeta y regresé con ella en la mano. No dije nada de entrada. Solo la puse sobre la mesa, justo entre el centro de flores artificiales y el plato con rebanadas de pastel, y la abrí. Nadie entendió al principio. Se quedaron mirando los papeles como si fueran menús de restaurante. Fue hasta que empecé a hablar que todo se fue yendo a la mierda. Con una voz que apenas reconocía como mía, comencé a leer. No con dramatismo, no con enojo desbordado, sino con una claridad quirúrgica que provocó más incomodidad que si hubiera gritado. Leí el informe del hospital que confirmaba que la sangre donada a mamá venía de mí, que el tipo de sangre de Tomás era incompatible, que su nombre no figuraba en ningún procedimiento médico. Luego pasé a los recibos de pago, cada medicamento, cada consulta, cada jeringa pagada con mi tarjeta. Luego abrí la sección de transacciones bancarias, con copias donde se veía claramente cómo se movía el dinero desde la cuenta conjunta de mamá hacia la cuenta de Tomás y, de ahí, a una cuenta compartida con su novia. Mostré gastos de hoteles, vuelos, cenas, boutiques. Y finalmente, saqué la joya de la corona, las capturas del grupo de WhatsApp,
los nombres, las referencias cruzadas que demostraban que Tomás no solo había usado el dinero de mamá, sino que estaba vinculado con la venta ilegal de medicamentos dentro del hospital universitario. La sala quedó congelada. Nadie se atrevía a decir nada. Se escuchaba el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared. Mamá, pálida como si acabara de ver un fantasma, me miraba con los ojos abiertos de par en par. Luego giró lentamente la cabeza hacia Tomás, como si necesitara confirmar con su expresión si todo eso era cierto. Tomás, por primera vez en años, no supo qué decir. Balbuceó, se excusó, habló de malentendidos, de contextos, de no es lo que parece. Y fue justo entonces cuando la puerta sonó con un golpe seco. 2 agentes entraron con sus placas en la mano. Lo hicieron con calma, sin armas levantadas, pero con una autoridad que se sentía hasta en los huesos. Preguntaron por Tomás, lo llamaron por su nombre completo, y dijeron que necesitaban hacerle unas preguntas sobre el uso indebido de sustancias controladas en un centro hospitalario. Lo esposaron delante de todos. Mamá gritó. La tía Lupe se desmayó. El tío Ángel intentó interceder pero lo mandaron a sentarse. Tomás, con la cara descompuesta y sudando frío, solo alcanzó a mirar a mamá y decirle que se encargaría de todo, que era un error, que tenía contactos. Nadie le creyó. Nadie se movió. Nadie dijo nada cuando lo metieron en la patrulla y cerraron la puerta. Cuando el escándalo se disipó y el auto se alejó, mamá se quedó sentada en la cabecera, temblando, con una copa de vino a medio terminar y los ojos fijos en los papeles que seguían sobre la mesa. Me miró con esa expresión que mezcla rabia, vergüenza, tristeza y algo más que no supe identificar. Me dijo con la voz quebrada que por qué había hecho eso, que cómo podía ser tan cruel. Me pidió que la entendiera, que Tomás era su hijo, su orgullo, que ella no sabía. Yo simplemente me encogí de hombros y respondí, sin levantar la voz, yo también soy tu hijo. Pero nunca fuiste capaz de verlo. Al menos ahora sabrás a quién le debes la vida. Porque aunque te cueste, mamá, no fue a él. No esperé respuesta. Me levanté, recogí mis papeles, guardé todo con la misma calma con la que había llegado, y salí de esa casa que nunca fue un hogar. Afuera el aire estaba frío, pero por primera vez en mucho tiempo, no me helaba los huesos. Me senté en el Impala, encendí el motor, y dejé que la vibración me recordara que aún estaba en control. Había esperado años para ese momento. Y ahora que había llegado, no sentía culpa. No sentía duda. Solo una certeza absoluta, a veces, hay que romper todo para que algo nuevo pueda construirse sobre las ruinas. Y si eso me hacía ver como el hijo cruel, entonces que así fuera. Pero al menos, ya no era el hijo invisible. Actualización 5. Había pasado un año desde aquella noche que partió mi historia en dos. Desde la cena de Acción de Gracias donde mi nombre dejó de ser un murmullo vergonzoso en las esquinas de la mesa para convertirse en el eje del silencio incómodo que se quedó impregnado en las paredes de la casa de mi madre. No volví más por decisión propia. A partir de ese día, rompí todo lazo con el lugar donde aprendí a ser útil pero nunca querido. Donde el reconocimiento era un lujo exclusivo para los que sabían disfrazarse con palabras bonitas y batitas de hospital aunque por dentro estuvieran podridos. Durante ese año, no solo construí distancia, también levanté desde cero algo mío, algo limpio, algo que por primera vez en mi vida nadie podía despreciar ni minimizar, un negocio. Un taller mecánico formal, registrado, con su licencia colgada en la pared y los impuestos al día. No fue fácil. Nada lo fue. Pero el fuego que me había mantenido despierto noches enteras planeando esa confrontación familiar se convirtió en gasolina para empujarme hacia adelante. Empecé con mi viejo Impala como base móvil y unas herramientas prestadas que un amigo me dejó cuando se fue a trabajar a Texas. Me dediqué a hacer mantenimiento a domicilio, cambiando aceite, reparando frenos y limpiando motores en patios ajenos, siempre puntual, siempre con una sonrisa forzada que disimulaba el hambre y el cansancio. Poco a poco, los clientes empezaron a recomendarme. Algunos me daban propina porque decían que no era común ver a alguien que trabajara con ese nivel de detalle.
Otros simplemente confiaban en que no les estaba viendo la cara como hacen muchos mecánicos que inventan fallas donde no hay. Al cabo de 4 meses, ya tenía un ingreso decente y me permití imprimir tarjetas, crear una pequeña página en línea y arrendar un lote en la parte trasera de una antigua ferretería abandonada. Lo pinté con mis propias manos, lo limpié a presión y levanté un letrero oxidado que decía Trash Garage, una broma que me hacía reír cada vez que la veía. Porque si para mi madre yo era el hijo basura, entonces ahora iba a hacer que esa basura facturara más que cualquier diploma colgado en una oficina de hospital. Contraté a 2 veteranos desempleados que conocí en una feria comunitaria. Uno tenía conocimientos de motores diésel, el otro era experto en transmisiones automáticas. No eran jóvenes, no eran rápidos, pero sabían más que cualquier idiota con título y ganas de impresionar. Les pagaba lo justo, les daba almuerzo, y nunca les pregunté por su pasado. Ellos tampoco preguntaban por el mío. Y así, entre grasa, sudor y música country de fondo, construimos algo que empezó a llamar la atención en el vecindario. Pronto llegaron los contratos de empresas pequeñas que querían mantenimiento a flotillas, luego un par de talleres más grandes que nos pedían apoyo cuando estaban saturados, y finalmente, una universidad local que ofrecía prácticas técnicas y nos mandó a 3 pasantes con la condición de que los instruyéramos. Cuando uno de esos muchachos me dijo que esperaba que su papá algún día lo mirara como a mí me miraban en el taller, tuve que fingir que la alarma de un auto me llamaba. Porque sentí que algo se me atoraba en la garganta y no estaba listo para dejarlo salir. Mientras tanto, del otro lado del mapa, la historia de Tomás se desmoronaba con la lentitud cruel que merecía. Tras su arresto, el proceso fue largo, lleno de audiencias, prórrogas y abogados que intentaron negociar acuerdos que nunca llegaron a buen puerto. Al final, tuvo que declararse culpable. No lo metieron a la cárcel, porque era su primera ofensa formal y lograron que el juez aceptara una condena con arresto domiciliario, suspensión de licencia médica y servicio comunitario obligatorio. Su historial quedó manchado, su carrera arruinada. Nadie lo contrató más en el área médica. Intentó trabajar en una clínica de rehabilitación como asistente administrativo, pero duró solo unas semanas antes de que lo echaran por problemas de actitud. La novia, por supuesto, desapareció. Apenas se enteró de que ya no había tarjeta dorada ni viajes a Las Vegas, se evaporó. Y mamá, después de intentar por todos los medios rescatarlo, terminó por aceptar, a regañadientes, claro, que su hijo perfecto había construido un castillo sobre estiércol. Un día cualquiera, una tarde que no esperaba nada especial, me llamaron a la oficina del taller. Uno de los empleados me dijo que había una señora esperándome afuera. Salí y la vi, mamá, parada con su suéter de siempre, una carpeta entre los brazos y la cara más arrugada que nunca. No supe si era por la edad, la tristeza o la vergüenza. Me dijo que necesitaba hablar, que había venido a pedirme trabajo para Tomás. Que creía que si él se ocupaba en algo útil, quizás podría recomponerse. No me reí, aunque por dentro me hervía el sarcasmo. La hice pasar, le ofrecí agua, y le mostré la nómina. Le enseñé la política de contratación, todos mis empleados eran personas que no usaban a su familia para escalar, que no manipulaban a sus madres para robarles, que no traficaban medicinas y que, sobre todo, sabían lo que era partirse el lomo por un sueldo. Ella me miró sin hablar. No dijo nada durante un rato largo, solo sostuvo la carpeta contra su pecho como si fuera una tabla de salvación. Cuando al fin habló, su voz era la de una persona derrotada. Me dijo que no sabía cómo reparar lo que había hecho, que no sabía en qué momento se volvió ciega, que no entendía cómo había confundido tanto el amor con la idolatría. Y yo, que había soñado con ese momento durante años, no sentí satisfacción. Solo un agotamiento seco. Le dije que no buscara perdón, que no necesitaba su culpa, que ya no me importaba. Lo único que le pedí fue que, cuando tomara sus medicamentos por la mañana, cuando se sintiera un poco mejor cada vez que el seguro le cubriera un nuevo tratamiento, recordara quién había estado ahí. Que se acordara de las venas pinchadas, del dinero sacado del fondo de emergencia, de los kilómetros recorridos en un Impala viejo con más fe que gasolina. Y si algún día volvía a dudar de mi valor, le recomendé que mirara el letrero en la entrada,
Trash Garage, el lugar construido por el hijo que nadie vio, pero que nunca dejó de estar. No lloró. No se disculpó. Solo bajó la mirada, dejó la carpeta sobre el escritorio, y salió sin decir adiós. Yo abrí la carpeta más tarde. Eran papeles médicos de seguimiento, algunos informes donde los doctores reconocían que los avances de su salud se debían al tratamiento temprano, al acceso rápido a medicación costosa. Todos firmados con fechas que coincidían exactamente con los días en que yo vendí herramientas, cancelé reparaciones y me quedé sin ahorros. Cerré la carpeta, la guardé en un cajón que nunca abro, y me serví una taza de café. Afuera, uno de los mecánicos encendía el compresor mientras dos clientes discutían si el Mustang del 94 valía la pena restaurarlo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí vacío. Me sentí dueño de algo. De mi historia. De mi presente. Y de la versión de mí mismo que nadie más había querido ver, pero que ahora era imposible de ignorar. Actualización final. Habían pasado más de 2 años desde aquella cena que todavía era recordada con un silencio torcido en las pocas reuniones familiares que sobrevivieron al estallido. 2 años desde que mis palabras dejaron de sonar como berrinches de un hijo resentido para convertirse en verdades documentadas que arrastraron consigo las máscaras de todos los presentes. La vida había cambiado mucho desde entonces. No de golpe, no con ese romanticismo barato de las películas donde el que sufre recibe su premio envuelto en una cinta roja, pero sí con ese tipo de justicia que se construye a martillazos, sin atajos. Con los nudillos reventados y las madrugadas llenas de dudas. El taller, ese pedazo de tierra que muchos despreciaron, se había transformado en una empresa modesta pero respetada. Ya no era Trash Garage solamente. Ahora era TG Performance, con logotipo, uniformes, pólizas de seguro y contratos permanentes con varias compañías locales de transporte. Me levantaba todos los días antes del amanecer, encendía el viejo café industrial que instalé en la oficina del fondo, y caminaba entre las bahías observando a mis empleados, gente rota como yo. Gente que no encajaba en los estándares, pero que entendía el valor de hacer las cosas bien, y me sentía, por primera vez en mi vida, no solo útil, sino orgulloso. Tomás, por otro lado, era poco más que una sombra de lo que había sido. Ya no vivía en el condominio del centro ni en los Airbnb de lujo que antes usaba con su novia. Después de pasar por varios trabajos mediocres, atención telefónica, ventas de seguros, incluso un par de intentos fallidos de manejar Uber en un coche prestado. Terminó trabajando como vendedor en un lote de autos usados a las afueras de la ciudad. El tipo que una vez se llenó la boca diciendo que iba a operarle la nariz a su novia en Beverly Hills ahora le ofrecía autos de quinta a clientes desconfiados, repitiendo de memoria guiones que ni él se creía. Lo supe porque uno de mis empleados, curioso, pasó por allí y lo reconoció. Dijo que Tomás llevaba camisa de botones barata, pantalón planchado a medias y una sonrisa de cartón que se deshacía apenas el cliente se volteaba. En una ocasión, incluso, intentó convencer a un conocido de que podía hacerle precio porque tenía contactos en el taller TG. El tipo, que había sido cliente mío por más de 1 año, solo se rió en su cara y le dijo que si lo mencionaba una vez más, pensaba reportarlo. Me enteré por mensaje de voz y me quedé escuchándolo con una sonrisa torcida. Ni siquiera me molesté en responder. La caída de alguien así no necesita aplausos. Se basta sola. Mamá se mantenía a flote. Seguía con sus tratamientos, con su rutina de pastillas organizadas en cajas semanales, con sus caminatas lentas y su terquedad intacta. Nunca pidió perdón. Al menos no con palabras. Lo más parecido que obtuve fue una llamada seca en la que me dijo que si necesitaba algún documento, ella podía firmar lo que hiciera falta. Supongo que era su forma de decir que ya entendía quién había estado ahí. De vez en cuando me llamaba para contarme alguna tontería, para preguntarme si el invierno iba a estar tan frío como decían o si creía que valía la pena cambiar de horno. Yo respondía con monosílabos, con frases cortas, como quien mantiene una línea abierta pero no cruza al otro lado. No por rencor, sino porque entendí que hay cosas que ya no se reparan. Que uno no puede volver a ser hijo cuando nunca lo dejaron serlo. Yo hice mi parte.
Me partí el lomo. Y a estas alturas, eso era todo lo que podía ofrecer. Que estuviera viva gracias a mí era un hecho, pero no uno que necesitara repetirle todos los días. Ya lo tenía grabado en la piel, en las marcas de las agujas, en los estados de cuenta archivados en mi oficina. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en la recepción del taller, vi a Tomás llegar. No en su carro, sino caminando. Llevaba el rostro algo hinchado, ojeroso, con esa expresión entre derrota y súplica que uno solo ve en los que han probado su propio veneno. Entró, se quedó parado en la puerta unos segundos como si no supiera si avanzar o darse la vuelta, y luego soltó un tímido ¿tienes un minuto? No le respondí de inmediato. Lo dejé ahí. Fui hasta el fondo, terminé de firmar los papeles que estaba revisando, di instrucciones a uno de los mecánicos sobre un trabajo pendiente, y luego volví, sin ninguna prisa. Le dije que pasara, que hablara. Me dijo que necesitaba trabajo. Que estaba dispuesto a empezar desde abajo, a limpiar pisos si era necesario, que necesitaba estabilidad porque todo lo que había intentado en el último año había fallado. Mencionó a mamá, dijo que estaba preocupado por ella, que quería recuperar la confianza de la familia. Y cuando terminó su discurso, me miró esperando alguna muestra de compasión. Le ofrecí un formulario. Uno que uso para nuevos empleados. Pero no cualquier formulario. Era uno especial que mandé a diseñar hace unos meses. En el encabezado dice, para trabajar aquí, debes demostrar que sabes lo que significa sacrificio. Entre los requisitos hay una sección que pide historial financiero limpio, otra que solicita prueba de alguna acción altruista documentada, y otra que pregunta, sin rodeos, ¿alguna vez te robaste algo que no era tuyo? Describe por qué y cómo lo enmendaste. Lo llenó en silencio. No pudo con ninguna respuesta. Dejó el papel en blanco. Lo dobló. Lo metió en el bolsillo y se marchó sin decir nada. Lo vi alejarse por la ventana. Caminaba lento, como si cada paso pesara más que el anterior. No sentí pena. No sentí satisfacción. Solo una paz extraña. Como si al fin, después de tanto, los papeles se hubieran invertido. Como si ahora el mundo hubiera entendido lo que yo sabía desde el principio, que el valor de una persona no se mide por los títulos que cuelga en la sala ni por los aplausos que recibe en las cenas familiares. Sino por quién carajo está ahí cuando todo se cae, cuando nadie más quiere mirar. Me sirvió un café, abrí el expediente de la semana y seguí trabajando. Dicen que uno siempre va a cargar con su familia, aunque no quiera. Puede ser cierto. Pero también aprendí que uno puede elegir cómo cargarla. Yo decidí hacerlo con distancia, con dignidad y con el motor encendido. Porque al final, que te llamen basura no significa que tengas que quedarte tirado. Yo me levanté, me puse a andar, y ahora cada milla que recorro con mi camioneta nueva, cada cliente que entra al taller y me llama por mi nombre, es un recordatorio de que la basura no solo se recicla. A veces, también se vuelve combustible. Y yo, después de todo, aprendí a arder sin quemarme.